Bienvenidos al curso de Microsoft Access. Este es un curso introductorio tanto teórico como práctico acerca del uso de este programa. Microsoft Access es un gestor de base de datos tipo relacional creado por Microsoft. Sirve para almacenar y organizar información de índole personal o empresarial. Utilizando esta aplicación podremos, por ejemplo, crear un control de gastos, manejar la contabilidad de una empresa, llevar el control de personal, entre otros. Pero antes de iniciar, debemos saber qué es una base de datos. Y bueno, una base de datos es un conjunto de información que tiene un mismo contexto. Esta información debe estar ordenada de forma sistemática para después poder analizarla o compartirla o buscar información dentro de esta base de datos. Con base en este mismo concepto podemos decir que una base de datos no es solo únicamente un programa en el que podemos nosotros almacenar información, sino que también una base de datos podría ser un libro contable que almacena información sobre la contabilidad de una empresa, o podría ser un archivero de un hospital que guarda información en folders sobre el historial de los pacientes. Cualquier lugar en el que nosotros almacenemos información puede ser una base de datos. Ahora bien, en informática fueron creados programas para almacenar grandes cantidades de información que nos permite a nosotros consultar información de una forma más rápida. Uno de estos programas es Microsoft Access, que es un gestor de base de datos de tipo relacional que nos permite administrar y gestionar la información que contiene nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros abrir la aplicación? Para ello vamos a nuestro escritorio y para abrir Access vamos a ir a nuestra barra de búsqueda que está en nuestra barra de tareas acá abajo, y cuando nos colocamos en esta sección se abre este pequeño menú en el que podemos seleccionar la aplicación si la hemos abierto recientemente, y si no podemos escribir acá la barra Access y ahora ya nos aparece acceso para que podamos abrir la aplicación. Cuando se abre la aplicación nos aparece esta ventana y en esta sección que dice nueva podemos crear una base de datos en blanco o podemos crear una base de datos a partir de una plantilla. Si damos clic en la opción más plantillas, nos aparece un listado de plantillas que podemos utilizar para crear nuestra base de datos. Acá podemos elegir si queremos que nuestra base de datos sea de tipo empresa y podemos seleccionar acá una de estas bases de datos, o podemos elegir algún registro, sector, listas, personal, o si no aparece acá lo que nosotros estamos buscando, podemos escribir en la barra alguna plantilla de nuestro interés a ver si existe una, ¿verdad?, que podamos nosotros utilizar. Otra de las opciones que aparece en esta sección son las bases de datos que nosotros hemos abierto, las bases de datos que nosotros hemos utilizado recientemente. Entonces solo con dar clic en una de estas podemos abrir nuevamente para volver a editar. En la opción nuevo nos aparece la misma opción que estaba acá para crear la base de datos en blanco o por medio de una plantilla. Y en la opción abrir nos aparecen las opciones para abrir una base de datos que hemos creado anteriormente. Esto lo vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a proceder a crear una base de datos en blanco. Seleccionamos esta opción. Y antes de iniciar nos pregunta en dónde nosotros queremos guardar nuestra base de datos. Acá nos aparece el nombre con el que nosotros podemos guardar nuestra base de datos. En este caso yo voy a crear una base de datos de una institución educativa. Le voy a colocar este nombre y en esta sección de acá nos aparece la ruta en la que se va a almacenar esta base de datos. Si esa ruta no es la que nosotros deseamos, podemos ir a esta carpeta que está acá y navegar en nuestra computadora hasta encontrar la ubicación en la que nosotros deseamos almacenarla. Yo lo voy a guardar en el escritorio y voy a dar clic en el botón aceptar. Ahora se actualiza en esta sección acá mi ruta y ahora sí damos clic en el botón crear. Ahora ya se ha creado nuestra base de datos en blanco, ya podemos empezar a editarla, pero antes vamos a conocer el entorno de Access. En primer
lugar tenemos la barra de título y en esta sección de acá me aparece el nombre de mi base de datos y la ruta en la que se encuentra almacenada mi base de datos. Acá tenemos la barra de acceso rápido en la que aparecen los botones que utilizo con mayor frecuencia. En este caso está el botón guardar, el botón deshacer y el botón rehacer. También yo puedo agregar acá nuevos botones si yo doy clic en esta flechita y puedo seleccionar algunas de las herramientas que yo utilizo con frecuencia para agregarlas a esta barra o eliminarlas de esta barra. Acá tenemos el panel de objetos y en esta sección me aparece el listado de todas mis tablas. Más adelante vamos a hablar de qué es una tabla y cómo podemos manejar estas tablas. En esta sección de acá, en el panel de trabajo, podemos visualizar el contenido de la tabla que tengamos seleccionada. Acá tenemos las pestañas de comandos. En esta sección de acá, este es el menú con el que nosotros vamos a estar trabajando. Todas estas son mis pestañas de comandos. Y a esta sección de acá se le conoce como cinta de opciones. Cada pestaña de comandos tiene su propia cinta de opciones. Entonces cada vez que cambio de pestaña, también cambia la cinta de opciones. Acá tenemos la barra de estado, que acá me informa cuál es el estado de mi base de datos. Acá tenemos las vistas, que me permite cambiar la forma en la que yo puedo visualizar mi base de datos. Y hay dos vistas. La primera es la vista hoja de datos y la siguiente es la vista diseño. Y por último tenemos estas opciones de acá arriba, que son las opciones de minimizar, restaurar o maximizar y cerrar. La opción de minimizar oculta mi base de datos de la pantalla, sin embargo no se ha cerrado, aún está abierta y la puedo volver a utilizar. La opción minimizar o restaurar lo que hace es que hace mi ventana más pequeña para que yo pueda movilizarla a través de mi pantalla, o puedo cambiar el tamaño si me coloco en alguna de las esquinas y doy clic y sin soltar cambiar el tamaño de esta ventana, ¿verdad? Y si selecciono nuevamente el botón de maximizar, ahora mi ventana se restaura nuevamente a su tamaño original. Y por último, el botón cerrar, que al seleccionarlo, si ya he guardado mi base de datos, ahora sí se cierra definitivamente. Ok, esto ha sido todo. Ya sabemos entonces qué es Access, qué es una base de datos, y también hemos aprendido cómo abrir la aplicación, crear una base de datos y hemos conocido un poco acerca del entorno. Más adelante vamos a saber cómo podemos nosotros abrir una base de datos que hemos creado anteriormente.